Amigos, se celebrará el próximo 7 de mayo de este 2025 un cónclave para elegir al Papa sucesor de Francisco. El sucesor de Francisco, con motivo de su sagrado ministerio, recibe del Señor Jesús un triple encargo: regir, enseñar y santificar a la Iglesia edificada por él. Las funciones del Papa en cuanto a regir, enseñar y santificar la Iglesia están regidas por el Código de Derecho Canónico. Veamos qué dice este Código de Derecho Canónico. La función de regir la Iglesia. El Código de Derecho Canónico, en su numeral 331, establece: el obispo de la Iglesia romana, o sea, el obispo de Roma, el Papa, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia universal en la tierra, el cual, por tanto, tiene en virtud de su función potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente. El 333.2 dice: al ejercer su oficio de pastor supremo de la Iglesia, el romano pontífice se halla siempre unido por la comunión con los demás obispos e incluso con toda la Iglesia. A él compete, sin embargo, el derecho de determinar el modo personal o colegial de ejercer ese oficio, según las necesidades de la Iglesia. Y en el 333.3 dice: no cabe apelación ni recurso contra una sentencia o un decreto del romano pontífice. En el 336 se establece: el colegio episcopal, cuya cabeza es el sumo pontífice y del cual son miembros los obispos en virtud de la consagración sacramental y de la comunión jerárquica con la cabeza y miembros del colegio, y en el que continuamente persevera el cuerpo apostólico, es también, en unión con su cabeza y nunca sin esa cabeza, sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia. 337. La potestad del colegio de los obispos sobre toda la Iglesia se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. 338.1. Compete exclusivamente al romano pontífice convocar el concilio ecuménico, presidirlo personalmente o por medio de otros, trasladarlo, suspenderlo o disolverlo y aprobar sus decretos. 342. El sínodo de los obispos es una asamblea de obispos escogidos de las distintas regiones del mundo, que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la unión estrecha entre el romano pontífice y los obispos y ayudar al Papa con sus consejos para la integridad y mejora de la fe y costumbres, y la conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica, y estudiar las cuestiones que se refieren a la acción de la Iglesia en el mundo. En el 349 se establece: los cardenales de la Santa Iglesia Romana constituyen un colegio peculiar al que compete proveer la elección del romano pontífice, según la norma de derecho peculiar. Asimismo, los cardenales asisten al romano pontífice tanto colegiadamente como personalmente. 351.1. Para ser promovidos a cardenales, el romano pontífice elige libremente entre aquellos varones que hayan recibido al menos el presbiteriado, pero los que aún no son obispos deberán recibir la consagración episcopal. 351.2.
Los cardenales son creados por decreto del Romano Pontífice, que se hace público en presencia del Colegio Cardenalicio. 351.3. Sin embargo, quien ha sido promovido a la dignidad cardenalicia, anunciando el Romano Pontífice su creación, pero reservándose su nombre in pectore, en su pecho, adquiere los deberes y derechos cardenalicios cuando el Romano Pontífice haga público su nombre. 375. Los obispos, que por institución divina son los sucesores de los apóstoles, en virtud del Espíritu Santo que se les ha dado, son constituidos como pastores de la Iglesia para que también ellos sean maestros de la doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros para el gobierno. 377.1. El sumo pontífice nombra libremente los obispos o confirma a los que han sido legítimamente elegidos. 377.5. En lo sucesivo, no se concederá a las autoridades civiles ningún derecho ni privilegio de elección, nombramiento, presentación y designación de obispos. La función de enseñar, el magisterio de la Iglesia. 749.1. En virtud de su oficio, el sumo pontífice goza de infalibilidad en el magisterio, cuando, como supremo pastor y doctor de todos los fieles, a quien compete confirmar en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina que debe sostenerse en materia de fe y costumbres, la moral. 749.2. También tiene infalibilidad en el magisterio el colegio de los obispos cuando los obispos ejercen tal magisterio reunidos en el concilio ecuménico y como doctores y jueces de la fe y de las costumbres. Declaran para toda la Iglesia que ha de sostenerse como definitiva una doctrina sobre la fe o las costumbres. 749.3. Ninguna doctrina se considera definida infaliblemente si no consta así de modo manifiesto. 751. Se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la Iglesia, y que además es propuesto como revelado por Dios, ya sea por el magisterio solemne de la Iglesia, ya por su magisterio ordinario y universal, que se manifiesta en la común adhesión de los fieles bajo la guía del Espíritu Santo. 752. Asimismo, se han de aceptar y retener firmemente todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres, propuesto de modo definitivo por el magisterio de la Iglesia. 752. Se ha de prestar un asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad, sin que llegue a ser de fe, a la doctrina que el sumo pontífice o el colegio de los obispos, en el ejercicio de su magisterio auténtico, enseñan acerca de la fe y las costumbres, aunque no sea su intención proclamarla como un acto decisorio. La función de santificar. 840. Los sacramentos del Nuevo Testamento instituidos por Cristo nuestro Señor y encomendados a la Iglesia en cuanto que son acciones de Cristo y de la Iglesia, son signos y medios con los que se expresa y fortalece la fe, se rinde culto a Dios y se realiza la santificación de los hombres. 841. Puesto que los sacramentos son los mismos para toda la Iglesia,
y pertenecen al depósito divino, corresponde exclusivamente a la autoridad suprema de la Iglesia, el Papa, aprobar o definir lo que se requiere para su validez, y a ella misma o a otra autoridad competente, nombrada por ella, corresponde el establecer lo que se refiere a su celebración, administración y recepción lícita, así como también el ritual que debe observarse en su celebración. Amigos, oremos al Espíritu Santo para que los cardenales electores escojan en este próximo cónclave al Papa que la Iglesia necesita. Si les gustó el video, por favor, compártanlo. Mientras tanto, les deseo gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo.